porque lo que se hace es aquello que es natural, que es la construcción horizontal, la democracia de posibilidad, la ética de los comportamientos, la solidaridad entre las personas, la asignación de recursos adecuadamente a los intereses de la colectividad, se rompe y se convierte en lo contrario. Se convierte ese proyecto que teóricamente es de abajo arriba, se convierte en un proyecto de arriba abajo, autoritario, verticalista, coercitivo en el caso, a través de las leyes, y ajeno a los intereses de la mayoría de la gente, como hemos visto en las medidas, en las políticas de austeridad, el austericidio que se ha aplicado para el problema de la crisis económica. Claro, la gravedad de eso es que ellos dicen, sí, pero usted lo ha votado, usted lo ha querido. La gravedad es que nosotros lo legitimamos, que nosotros, al concurrir voluntariamente a ese modelo, estamos reforzando el modelo y nos estamos alejando cada vez más de unas posiciones que son las que nos harían a nosotros individuos responsables, coherentes, solidarios, etcétera, etcétera. Es decir, seres humanos, no elementos de consumo, de contribución o simplemente votantes. Y ese es un proyecto a largo plazo. El problema inherente a estos cambios de conciencia es que exigen generosidad, exigen un cambio profundo en las pautas de comportamiento, exigen pensar no en los 4 años en el cortoplacismo en el que piensan los políticos profesionales, sino a más largo plazo, y con el objeto de crear una cultura en esa dimensión. Y cuando se crea esa cultura, que son una generación o varias generaciones, cuesta mucho darle la vuelta. Muchas veces la gente, historiadores importantes y la gente normal y corriente, se dice, bueno, qué fenómeno tan curioso el que ocurrió en España en los años 31 a 39, en el que solamente con un gobierno que tenía alguna representación popular, me refiero a la Segunda República, se creó una especie de edad de oro de la cultura y de la política, que después se ha irradiado hasta prácticamente hoy día. Bueno, el asunto es que fue uno de los pequeños destellos que hubo en la historia reciente de la economía española en que la gente se sintió comprometida, se sintió protagonista, defendía lo suyo y dio una especie de esplendor. Eso da idea de la fortaleza, de la creatividad, de la vitalidad de movimientos que nacen con esas raíces, con esa coherencia. Por cierto, decir, aunque eso requeriría otra charla, decir que curiosamente ese momento vino a través de unas elecciones municipales. Ya recordáis que en el año 31 España se acuesta monárquica y a través de unas elecciones municipales en que la mayoría de los grupos que representan las elecciones votan la República, se inicia la República, la Segunda República Española. Es decir, tengamos en cuenta la fortaleza de aquello. Bien es cierto que la disparidad entre las zonas, digamos, rurales, que eran más a la derecha, principalmente por influencia del catequismo y de la Iglesia, y las zonas más urbanizadas, más ligadas a un cierto cosmopolitismo, que fue donde se votaron a partidos de izquierda. Entonces, esa nueva conciencia esencial que reside en el multipolismo libertario rompe con algunos de los vástagos fundamentales de lo que son los elementos de explotación económica y de dominación política. No solamente capitalista, sino históricamente. Es decir, ahora con el capitalismo feroz se agrava mucho más porque ha puesto ya fecha de caducidad al medio ambiente. Evidentemente, eso está ahí y hace más necesario todavía una reformulación completa del sistema de convivencia en todos los aspectos políticos y económicos. Es decir, de alguna manera, lo que se intenta es romper con esa doble alienación en la que estamos sometidos. Estamos sometidos a una alienación económica, no hace falta ser marxista para decirlo, es decir, somos trabajadores, creamos unos productos que nosotros no nos beneficiamos, es decir, el mercado es quien saca beneficio de esos productos, ahí hay una alienación económica, evidentemente, y en cierta medida se podría decir que nosotros tenemos, en cuanto a trabajadores que no somos dueños de la obra que realizamos, somos unos semi-esclavos.
No es la esclavitud de la antigüedad, que era 24 horas, y ahora son por la jornada laboral. Pero no nos pertenecemos de todo, porque si no trabajamos, si no tenemos medios de ingresar dinero y de sustento, no vivimos. Entonces hay una esclavitud en esa condición de trabajador. Y por otro lado, hay una alineación política, que es esa que nosotros además favorecemos en el hecho de delegar nuestra responsabilidad, nuestra forma de entender el mundo en unas personas a los cuales creemos que son gente extraordinaria, personas cultísimas y dotadas de no sé qué bondades que realmente no existen. Porque uno de los males de esto es configurar como un elemento, como un polo de atracción, personalidades carismáticas. Lo estamos haciendo continuamente. No hay proyectos políticos solamente, lo que hay es proyectos que giran en relación con un supuesto genio, de lo que sea. En su día fue Felipe González, anteriormente Adolfo Suárez, y ahora, bueno, pues los últimos adornos son Mauro Iglesias, por decir algo. Es decir, se busca una cierta cibalización y un cierto canibalismo de la mayoría social en base a elementos que son provincialistas. Esto claramente es una transmutación de conceptos eclesiásticos. Es el vicario de Dios, la tierra, el papa y el delegado, pues bueno, hay una confusión en ese aspecto. Decía un escritor que yo estimo mucho, dos frases que me parece que inciden directamente en el tema. El escritor este es un escritor pues de nuestro ámbito, porque es un escritor portugués, que se llama Miguel Torga, que decía que lo universal es lo local sin muros. Yo creo que no hay definición mejor para hablar del municipalismo libertario y la capacidad ecuménica que tiene de crear unas nuevas formas de vida, de democracia, que esta definición de lo universal es lo local sin muros. Pero es que además Miguel Torga, que es un grandísimo escritor, decía otra frase que creo que viene muy bien al tema, porque en realidad el elemento final que nos impide realizar estas cosas es que hay un poder fuera, generalmente encarnado en el Estado, en el aparato del Estado, que es un poder coercitivo y que suele mancharnos y suele corromper casi todo. Hay esa frase famosa que el poder absoluto, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y Torga decía algo que creo que es importante mantenerlo cerca. Decía que la única forma de ser libre ante el poder es tener la dignidad de no servir. Tener la dignidad de no servir. Es decir, no dice rechazarlo, muchas veces es imposible rechazar el poder. Estamos en sociedad, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que hacer ciertas cosas porque si no incurrimos en ilícito penal. Pero evidentemente eso es una cosa y otra cosa es servir. Y lo que intenta el sistema es convertirnos en servidores. En eso lo que se llama la obediencia de vida y que nos resignemos que no hay otra alternativa. Y sí hay alternativa. Y la alternativa que hay que crear es introducir elementos que rompan esa irracionalidad, que rompa ese vivir en cautividad, porque de alguna forma vivimos en cautividad, no podemos realizar todos nuestros planes porque tenemos unos límites, unas camisas de fuerza que nos lo impiden. Pero claro, durante generaciones, al haber vivido en esa cautividad, lo que hacemos es que reproducimos la cautividad en los que vienen. Creamos una cultura de cautividad. Entonces, las grandes culturas históricas como la actual lo que permiten es que algunos inicien un camino diferente que a lo mejor no termina en una concepción extraordinaria, pero crea ya una semilla para romper esa obediencia de vida y romper ese espíritu de cautividad. Yo creo que es importante de nuevo también decir que esto no solamente se plasmó, como he dicho antes, en algunos personajes importantes, pensadores, historiadores o políticos, sino que está en la esencia del movimiento obrero internacional. La primera internacional, que como sabéis es la primera vez que hay una especie de unión de los trabajadores de países industriales, fundamentalmente europeos, que era donde estaba el inicio de la revolución industrial, se unen y deciden crear hermanarse. De alguna manera
ponen en marcha el tercer elemento de la Revolución Francesa que había quedado descolgado: igualdad, fraternidad, igualdad, libertad y fraternidad. La fraternidad había quedado un poco descolgada, pero era un elemento fundamental. Entonces, la Primera Internacional pone eso en marcha. Y lo pone en marcha también con dos conceptos, con dos principios especialmente importantes, que remite a esta capacidad de crear política propia, democracia de la sociedad, democracia en una palabra, que reside en todos nosotros y que está presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y es aquel famoso eslogan de la Primera Internacional que dice: la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos, o no será. Es decir, ahí no se prevé para nada que aparezcan unos partidos políticos, unos líderes políticos que asuman la representación, sino dice claramente que si no somos nosotros los mismos que llevamos adelante y que nos damos una forma de cauces para llevar adelante esa forma de organización, estaremos creando algo realmente negativo. Pero es que además, y yo creo que hoy día, visto de hoy día, y por la carencia de este elemento, para mí es más importante que la primera formulación, dicen otro casi al final, y que demuestra la generosidad de los trabajadores, de esa solidaridad que había en el inicio de la Revolución Industrial, que luego se rompe, una de las catástrofes que ocurrió fue que en 1914 vino la guerra y aquella Primera Internacional que unía a todos los trabajadores de todo el mundo se rompe y cada uno se encanta a matarse entre hermanos simplemente por favorecer al Estado de turno en circunstancias. La tragedia de las guerras mundiales ha devastado el movimiento de la sociedad internacional. Por eso es muy urgente, también hoy día, que está también postergado, recobrar el concepto de antimilitarismo, el concepto de paz como un elemento fundamental, porque eso fue lo que hizo la ruptura del movimiento. Pero bueno, quería decir que el segundo elemento que remite a la grandeza de los trabajadores y de sus familias es cuando dice: no más derechos sin deberes, ni más deberes sin derechos. Es decir, no quieren solamente derechos. Dicen: yo soy un ser humano y tengo que responder también. Y también tengo deberes. Claro, esto es especialmente interesante e importante, porque lo que remite es que la gente sabe que si no asume la experiencia vital plena en la doble condición de derechos y deberes, es decir, del ser humano que está en contacto con otro ser humano, con sus necesidades, con sus defectos, con su ambiente determinado, es un ser incompleto. Y entonces lo que se hace es no renunciar a la experiencia propia, que es precisamente lo que se renuncia cuando delegamos en un político de turno y aquí paran y después no. Se renuncia a la experiencia directa. No estamos experimentando nuestra vida. Hemos depositado en la urna durante 4 años para que un señor haga lo que le dé la gana, por el partido de turno, etcétera, etcétera, y nosotros ya nos lavamos las manos. Entonces, nuestra experiencia no somos capaces de experimentar la valga de la redundancia, sino que estamos viviendo de una forma aneja a nosotros, porque vivimos aquello que nos permiten desde arriba y que nos dice que podemos hacer. Entonces, es otro de los requisitos importantes que introduce el municipalismo libertario. Introduce una dimensión de recuperación de la experiencia como plenitud vital. Y eso también está ahí. Decía antes que esto no es un camino de rosas, pero que hay una oportunidad histórica. Lo que ha creado en este momento crisis económica, terminando la oportunidad histórica es inevitable que tengamos una capacidad de llegar a la gente o de creer nosotros mismos algo que antes nos parecía fuera, nos parecía eso que llamamos una utopía, un utopos, no al lugar. Pero ahora sí, la utopía es la otra, es decir, lo que existe es que nos damos cuenta de que aquello que era lo normal es lo irracional, que nos ha llevado ya a unas consecuencias nefastas y que lo otro que no experimentamos tiene elementos de originalidad para crear una nueva dimensión de competición frente a la competencia, de responsabilidad entre el medio ambiente, de inclusividad entre hombres, mujeres y personas de
con identidad de sexo diferente, etcétera, etcétera. En ese sentido, hay que ilusionarse con eso partiendo de la refutación de lo existente. Decía también un antropólogo famoso, con la idea de dar un poco de ánimo a la gente, que le decía que las cosas no son así, le decía, vamos a ver, el mapa no es el territorio. Y con esto quería significar que lo que nos trasladan es un mapa con sus ríos, con sus montañas, con sus límites, con sus fronteras, etcétera, etcétera. Pero es un mapa, es una representación a escala de la realidad. La realidad es otra, es el territorio. Nosotros tenemos que recuperar el territorio y dejarnos el mapa, porque el mapa está hecho para condicionarnos, para llevarnos algunas veces por carreteras secundarias, otros por autopistas, otros para pagar peajes, o otros simplemente que veamos funcionar en todo el mundo. Es necesario darnos cuenta que el mapa no es el territorio. Y quizá si me lo permiten ustedes, terminaría, para dar paso al debate, me parece que será más interesante que yo haya dicho, con algo que tiene que ver con Ferrol. Es una licencia poética, me voy a permitir, pero que tiene un mensaje de no resignación dentro de la dificultad. Ferrol es una ciudad que se está muriendo, lo saben ustedes mejor que yo. Es decir, carece de casi recursos, se despuebla, no tiene capacidad ni de riqueza industrial, prácticamente agrícola, pesquera, es decir, y este Ferrol que se muere ante nuestros ojos, pues tiene un pasado interesante, tiene gente que ha luchado, gente ilustre, algo que remite a una situación en la que se podían hacer otras cosas. Por cierto, se me olvidó decir antes, y aprovecho ahora que hablo de Ferrol, que quizá es poco conocido, el más ilustre representante del tributo en España es un gallego que se llama Ramón de la Sagra. Ramón de la Sagra fue el traductor en España de las obras de fútbol y las introdujo en Galicia. Fue el creador de la banca del pueblo, que era otra de las ideas de Turbo. Una banca en la que no hubiera intereses, en la que de alguna forma, fuera una cooperativa. Bien, vuelvo a Ferrol. Yo vengo por aquí mucho, porque tengo una casita cerca. Generalmente cuando venía a Ferrol, porque mi pasión son los libros, iba a dos librerías. Esta vez que cuando he venido, me las he encontrado dos cerradas. Una era la librería de Soa, enfrente del mercado, y otra es una librería, de nuevo en este caso, que había en la calle Real, con un librero magnífico, culto, un hombre interesante, que también está cerrado. Y como signo de la gente que ha vivido otras cosas, pienso yo, estoy interpretando a este hombre, no sé si estaría aquí, a lo mejor me dice, no es cierto lo que usted dice, y está veando fuera del tiempo, pero yo entiendo que sí. Como signo de gente que ha tenido un potencial y que tiene una amargura por lo que está ocurriendo, yo el otro día me pasé y vi cerrada la librería y pone un cartel. Cerrado por melancolía. Cerrado por melancolía. Pero junto a ese cartel tiene un verso de un escritor romántico inglés, William Wordsworth, que es uno de los hombres que trasladó de cierta medida los afanes de la Revolución Francesa a la Inglaterra de su época, que si me lo permite, no soy muy buen lector de versos, lo voy a leer para cerrar esta charla, porque creo que refleja esa voluntad de cierta melancolía, pero al mismo tiempo de comprensión de la realidad y de no resignación, de decir, me habéis vencido, pero no me habéis convencido y voy a resurgir. El verso está colgado en la propia librería. Si ustedes van a la librería que está en la calle Real, que pone cerrado por melancolía, este hombre ha colgado este verso que yo leo ahora en su ventana, en sus escaparates. Dice lo siguiente: aunque el resplandor que en otro tiempo fue tan brillante, hoy esté por siempre oculto a mis miradas, aunque mis ojos ya no puedan ver ese puro destello que en mi juventud me deslumbraba, aunque nada pueda volver la hora del esplendor en la hierba
de la gloria de las flores, no debemos sentirnos, porque la belleza subsiste siempre en el recuerdo, en aquella primera simpatía que habíamos sido una vez, habrá de ser por siempre en los consoladores pensamientos que brotaron del humano sufrimiento y en la fe que mira a través de la muerte. Gracias al corazón humano por el cual vivimos, gracias a sus ternuras, a sus alegrías y a sus temores, la flor más humilde, al florecer, puede inspirarme ideas que a menudo se muestran demasiado profundas para las lágrimas. Creo que es un resumen, creo yo, a lo mejor estoy equivocado de lo que hemos hablado. Muchas gracias. Abrimos un turno de intervenciones. Entonces, venga. ¿Algún valiente? Alberto. Sí, yo quería comentar, ¿no? Unas palabras que le escuché a Antonio García Trevijano, ¿no? Que decía que la democracia no es más que un sistema de poder, ¿no? Que dice quién manda o quién gobierna, ¿no? Quizá también decía que para que haya democracia tiene que haber libertad, ¿no? Puede haber libertad sin democracia, pero democracia sin libertad no es posible, ¿no? Entonces, se me viene esto con el tema de la ley Mordaza, ¿no? Que ha encorsetado la libertad de las personas, ¿no? Y obviamente la ha encorsetado por algo. Todos, no hace falta que lo explique, seguro que todos se nos viene a la cabeza el porqué, ¿no? Y yo quería comentar esto porque yo percibo, en general, claro, estamos en un bipartidismo y percibo tanto todos los partidos que han estado en el poder, que han sido dos, como una panda de traidores. Digo una panda de traidores porque veo que lo que legislan no es para lo que se le vota. Entonces, yo primero, cuestiono por las palabras de García Trevijano, con las cuales estoy de acuerdo, más que nada porque a lo largo del tiempo vemos que la democracia realmente es un sistema de poder. Tú les votas y luego te imponen, y además te imponen unas legislaciones que la mayoría, si leemos el Boletín Oficial del Estado, el Diario Oficial de Galicia, vemos que no les hemos votado a esa gente para que legislen lo que están legislando, porque muchas veces legislan en contra de la mayoría. O sea, si yo entiendo que el BOE es un lío impresionante de leer, ¿no? Pero en cuanto leemos unas cuantas leyes, nos es muy fácil darnos cuenta de que legislan, ¿no?, de forma totalmente traidora a los votantes. O sea, esa es mi percepción de lo que veo en general. Responderé por dos partes. Una al personaje, la persona García Trevijano, y luego al concepto de Con García Trevijano hay un grave problema, porque García Trevijano